La luz molestaba. Los rayos oblicuos de las farolas de la calle que caían sobre el camino hacían que Víctor arrugara dolorosamente la frente y apartara la mirada. Incluso un vistazo fugaz a esa luz monstruosamente brillante le hacía que la cabeza le martilleaba. Víctor caminaba por la carretera desde hacía varias horas, esquivando cuidadosamente todos los círculos de luz que se le cruzaban en el arcén. No estaría sufriendo tanto si alguien hubiera aceptado darle un aventón en esta hora inoportuna. Pero las cosas no eran tan fáciles, ya que había pocas personas conduciendo, y ninguna de ellas quería detenerse en medio de la noche cerca de un extraño solitario cuyos pies ya se enredaban por la larga caminata. Víctor solo se aferraba a la esperanza de que, en el camino de regreso, finalmente tendría la suerte de calentarse en el interior de algún auto, pero por ahora prefería ni siquiera pensar en lo que sucedería si también tuviera que volver a pie. Últimamente, por lo general, le iba bien con conductores amables, pero hoy, por alguna razón, la suerte le daba la espalda. Otra vez pasó un automóvil rugiendo, y Víctor ni siquiera tuvo tiempo de levantar la mano para intentar detenerlo. Solo apretó sus labios resecos y siguió con la mirada el automóvil que dispersaba la oscuridad con las luces de sus faros, con una mirada pesada. Y es que cuando Víctor conducía su propio automóvil, siempre trataba de ayudar a los que hacían autostop a un lado de la carretera. A menudo, ni siquiera aceptaba dinero. Simplemente por amabilidad, llevaba a ancianas de vuelta de sus cabañas, excursionistas y recolectores de setas que se dirigían a la carretera. No había nada complicado en ello, y en esos tiempos, Víctor aún se consideraba a sí mismo una buena persona que realizaba actos bondadosos. Pero ahora ya no estaba seguro de que todavía le quedara, aunque sea un ápice de humanidad. La vida le enseñó que las cosas no son lo que parecen, que tu actitud hacia las personas no determina necesariamente su actitud hacia ti. Se levantó un fuerte viento. Ráfagas frenéticas llegaron desde el lado del bosque, que se extendía a lo largo del arcén, haciendo que Víctor tambaleara. Desde la oscuridad del bosque resonó un crujido prolongado de los árboles que se doblaban ante los golpes agudos del viento, y había algo espeluznante en esa penetrante canción nocturna. A los 15 minutos, las estrellas en el cielo fueron cubiertas por nubes. Víctor pensó con molestia que la próxima lluvia lo sorprendería en el camino. Solo le faltaba empaparse por completo y presentarse ante su propia esposa en ese estado poco atractivo. Pero ya sea que el cielo haya escuchado a Víctor o que él mismo inconscientemente haya acelerado el paso, pronto se divisó una vieja gasolinera junto a un motel y aún no había llovido. Al lado del hotel de carretera se extendía un amplio estacionamiento, donde a los camioneros les gustaba descansar después de recorrer los vastos territorios del país en sus fieles camiones. En la parte trasera se encontraba un camping improvisado para autocaravanas y remolques. No había más de una docena de ellos. En su mayoría eran remolques antiguos y automóviles que ya nunca volverían a ponerse en marcha. Incluso si sus dueños quisieran mudarse de este lugar remoto a algún lugar más cercano a la ciudad, no podrían mover ni un metro sus hogares oxidados. Pero difícilmente habría alguien aquí que quisiera irse. En este rincón olvidado, ya se congregaban personas que no tenían nada que perder, sin apartamentos ni planes de vida. Aquí, en el último refugio, simplemente existían por sí mismos, quemando el tiempo año tras año hasta la muerte. Víctor solía vivir aquí solo, así que sabía de qué estaba hablando. En algún momento, él y su joven esposa se vieron obligados a mudarse a este cementerio de autocaravanas oxidadas y vidas perdidas, simplemente porque no tenían a dónde ir. Al principio, Víctor aún seguía conduciendo su viejo coche golpeado a la ciudad para trabajar, pero luego la gasolina se volvió más cara, el camino se volvió agotador. Y un día, sin haber dormido lo suficiente, se quedó dormido al volante. Se salió de su auto hacia el carril contrario y chocó con un camión que transportaba algunas piezas. De su automóvil no quedó nada, y él mismo
sobrevivió solo parcialmente. Amputaron casi por completo su mano derecha. Sin tener más automóvil, recursos ni un brazo de trabajo, Víctor se estableció firmemente en el camping, aunque al principio, con su esposa, se consolaba con la idea de escapar de allí. Pero cuanto más luchaban, más se hundían. Y así su vecino, el no tan joven Julio, un alcohólico con estallidos de ira y que pasó la mitad de su vida entre rejas, comenzó a parecerle no tan mal tipo. Y Lena, la prostituta rellenita que vendía drogas en el motel y llevaba a los camioneros a su chirriante remolque estrecho cada noche, se hizo amiga de la esposa de Víctor. Todos estos caídos, que vivían en el camping, dejaron de ser extraños. La pensión por discapacidad permitía a Víctor y su esposa subsistir, aunque, por supuesto, era insuficiente para 2 personas. Pero así pasaron varios años. Todo a su alrededor se volvió familiar. Las noches pasadas con los vecinos alrededor de un barril encendido, escuchando los partidos de fútbol por la radio y la falta de un baño adecuado. Pero al parecer, solo Víctor veía las cosas de esa manera, porque un día descubrió a su esposa, la pequeña y frágil Pamela, tragándose un puñado de pequeñas y brillantes píldoras antes de dormir. Esto me ayuda a conciliar el sueño y a tener buenos sueños, trató de justificarse ella, sin admitir de dónde sacó esas pastillas ni con qué dinero. Esta porquería te arruinará, Pamela, no te atrevas a tomarlas. La vida en este camping me está arruinando, en este repugnante pantano podrido. Al menos las pastillas ayudan a olvidar por un tiempo, a distraerme de este olor sofocante que siempre está en el remolque, de la plaga de cucarachas en nuestros armarios y de la eterna falta de dinero. Víctor se tragó el reproche de su esposa y le prometió que encontraría algún trabajo pronto. Pero a nadie le interesaba un discapacitado sin brazo ni automóvil. Si lograba conseguir algunas miles de monedas en algún lugar, Pamela se las quitaba de inmediato a su esposo, y en sus ojos aparecían destellos de alegría por un instante. Así pasó un poco más de tiempo. Víctor estaba seguro de que Pamela estaba enganchada a las drogas, por más que le asegurara que era el peor camino que podía elegir. Pero su esposa ya no lo escuchaba. Las brillantes pastillas se convirtieron en sus mejores amigos y la liberación de todos sus problemas. Pero cuanto más las tomaba, más a menudo Víctor notaba el mal humor que acompañaba a Pamela en esos breves momentos en que ya no le quedaba éxtasis. Gritaba, odiaba al mundo que la rodeaba, lloraba en la almohada, cubierta con la manta, y se negaba a salir de casa durante mucho tiempo. Y en una de esas noches, cuando Víctor por enésima vez le propuso hacer el amor para distraerla de sus pensamientos sombríos y brindarle placer, Pamela se abalanzó inesperadamente sobre él con furiosos golpes. «No me entiendes en absoluto. Nunca me entendiste. Maldito seas con tu maldito matrimonio. Si no me hubiera casado contigo entonces todo estaría bien para mí. La culpa de todo es tuya, monstruo, inválido, un desgraciado sin trabajo y sin un centavo en el bolsillo. Gracias a ti mi vida se convirtió en una pesadilla». A Víctor le apretaba dolorosamente el corazón con todas esas palabras crueles, pero lo soportaba todo. Intentaba calmar a su esposa, abrazarla. Pamela se desataba con la obstinación de un animal acorralado. «No quiero verte nunca. Solo tu aspecto me da asco. Lárgate de aquí y no vuelvas nunca más. Ya no eres mi esposo». Aún así, logró empujar a Víctor fuera de la puerta del remolque, despertando a todos los vecinos en el proceso. Esa noche, solo para darle a él y a Pamela un poco de tiempo para descansar y reflexionar sobre lo sucedido, Víctor se fue. Simplemente deambuló por el desierto, caminó a lo largo de la carretera hasta que amaneció, y reflexionaba sobre lo que había hecho mal en su vida. Al día siguiente, Víctor y Pamela se reconciliaron, aunque Víctor veía que era solo un respiro temporal, hasta que su esposa se quedara sin pastillas nuevamente. Incluso empezó a esconderle el dinero, pero ella lo encontraba una y otra vez, y luego incluso comenzó a recibir su pensión por él.
yendo a la ciudad una vez al mes en autostop. Esto se convirtió en otro tema de sus constantes peleas, que ahora ocurrían prácticamente a diario. ¿Cuántas veces Víctor tuvo que salir del furgón en medio de la noche, deambular en la oscuridad, observar los destellos de los faros de los autos que pasaban por la carretera? No se podía contar. Y aquí estaba de nuevo frente a la puerta del remolque. Ahora, llamarlo hogar era algo que su lengua no podía hacer, pero de todos modos, Víctor golpeó la chapa metálica con los nudillos de su mano izquierda de manera habitual. Pamela, abre, soy yo. Detrás de la puerta reinaba un silencio ensordecedor. En algún lugar lejano, más allá del camping, se escuchaba el canto de los grillos en la hierba, y desde la carretera llegaba el zumbido de los autos que pasaban. Pamela, déjame entrar. Desde dentro se oyó un revuelo. Algo se estrelló contra el suelo, y luego la voz llorosa de su esposa respondió débilmente. Vete. Por favor, vete. Otra vez llorando, pensó Víctor. Significa que ya se acabó todo el dinero de la pensión. Abre la puerta. No lo haré, vete de aquí. Víctor siguió golpeando. Se quedó allí apoyando la frente en la puerta, golpeando con los nudillos en el metal. Su esposa ya no le respondía, como si lo estuviera ignorando. A los pocos minutos, retumbó un trueno en el cielo, y la lluvia empezó a salpicar la tierra. Entonces no oí, decidió Víctor con resignación. Se dio la vuelta y regresó hacia la carretera, sintiendo cómo su ropa se empapaba lentamente. La tormenta estaba ganando intensidad. Pronto el cielo se oscureció por completo, y un chorro continuo de agua se precipitó sobre la tierra. Los autos en la carretera eran aún menos. A veces, las luces de los faros destacaban la figura de un hombre de un solo brazo caminando por el arcén. Pero Víctor ya ni siquiera se volteaba, ni intentaba detener a alguien. Por lo tanto, fue aún más sorprendente para él cuando uno de los autos de repente redujo la velocidad y se detuvo justo al lado. ¡Hey, hombre, sube! Al principio Víctor ni siquiera creyó en su suerte. Se quedó allí como una estatua, temiendo moverse y ahuyentar la fortuna. ¿Qué estás esperando? ¡Súbete de una vez!, repitió la voz desde el coche. En esta tormenta caminar por la carretera de noche es peligroso. Puedes ser atropellado. Rápidamente abriendo la puerta, Víctor se zambulló en el agradable calor del interior, ni siquiera quitándose la capucha de la cabeza. Estaba oscuro adentro, solo iluminado por las cifras verdes de la pantalla del estéreo, pero definitivamente había dos compañeros de viaje. Un conductor macizo con un pendiente en la oreja y su delgado compañero en el asiento del pasajero, que se giró de inmediato hacia el recién llegado. ¿A dónde quieres ir?, preguntó, parpadeando en la oscuridad con los ojos que no se veían. No se podía ver sus rostros. Directo, susurró roncamente Víctor, extendiéndose en los suaves asientos traseros. Todos los caminos del destino nos llevan hacia adelante, y no nos corresponde a nosotros decidir cuál elegir, ¿verdad? Sonrió el hombre, y dio la señal al conductor para que siguiera adelante. Hay algo romántico en esa actitud hacia la vida. Siempre inclino la cabeza ante los románticos y soñadores. Oh, ¿y qué olor tienes, amigo? ¿Trabajas como basurero o camión de saneamiento? Víctor no respondió ante tal grosería evidente, y como descubrió apenas un minuto después, actuó correctamente, ya que el delgado compañero resultó ser una persona demasiado charlatana. Hacía preguntas no para obtener respuestas, sino para dar rienda suelta a su lengua larga. Así que Víctor simplemente se quedó en silencio en su lugar, al igual que el conductor, dejando que pasara de largo todo lo que el flaco habló en las siguientes media hora. Y él no se callaba ni por un minuto. Calentándose y secándose parcialmente, Víctor sintió hambre. Y no era sorprendente. Quedaba poco tiempo hasta el amanecer, y había pasado casi un día desde que algo había pasado por su boca. ¿Estás seguro de esto?, preguntó de repente el conductor robusto con una voz sorprendentemente ronca. Apenas su compañero tomó una pausa en su charla,
Sí, ¿por qué pensarlo tanto? Respondió de repente con un tono más serio. Vamos, detente allí. Víctor se tensó inconscientemente. El auto giró bruscamente desde la carretera hacia una huella apenas visible en la oscuridad, que se adentraba en el bosque negro. Las ruedas revolvían el barro. La lluvia golpeaba el techo mientras el automóvil se dirigía hacia lo profundo del espeso bosque. Justo cuando la carretera dejó de ser visible detrás, el conductor detuvo el auto y apagó el motor. Junto con su compañero, salieron bajo la lluvia y abrieron la puerta trasera. «No te resistas», advirtió el grandullón con un pendiente en la oreja, agarrando a Víctor por el cuello y arrastrándolo afuera. «Diablos, mira, atrapamos a uno sin brazo. ¡Qué mala suerte! Ahora con él conseguiremos menos», se quejó el flaco. Dejaron caer a Víctor en el suelo húmedo y empezaron a examinarlo como si fuera un caballo regalado. «¿Y ahora qué hacemos? ¿No lo tomaremos?», preguntó el conductor rascándose la cabeza. «Ni hablar, ya es nuestro. Mañana simplemente atraparemos a alguien más aquí para Nikolai. Buena carretera. Y es mejor si encontramos a una mujer. Siempre paga más por ellas. Es porque él dice que siempre se pueden usar antes de desmontarlas para los órganos», se rió el grandullón. «Ya está. Deja de perder el tiempo. Apágalo y vámonos», ordenó el delgado. Luego se volvió hacia Víctor. «Lo siento por cómo resultaron las cosas. Parece que así es tu destino, amigo». El conductor levantó un puño fuerte y lo descargó en la cabeza de Víctor. Se escucharon crujidos en las vértebras del cuello. La piel bajo el cabello se rasgó, pero Víctor permaneció consciente. «¿Por qué pegaste tan débil?», se indignó el compañero del matón. «Dale otra vez, y no ahorres fuerzas». «Sí, lo intenté». Otro golpe en la cabeza, tan fuerte como el anterior. Víctor fue presionado contra el suelo húmedo, pero casi de inmediato se puso de pie apoyándose en un brazo, mirando expectante a sus agresores. El conductor se enfadó de verdad, dio un paso más cerca y agarró a Víctor por el pecho, levantándolo en el aire. «¿Quién demonios eres? ¿Superman o algo así?», gritaba el matón, mirando fijamente el rostro ensuciado de Víctor, mientras su delgado compañero se quejaba junto a él. El hambre apretaba el estómago de Víctor con un agarre de acero. Antes de que pudiera darse cuenta, los afilados colmillos de Víctor ya asomaban por debajo de sus labios y se hundieron directamente en el brazo amablemente ofrecido del conductor, que trató de quitárselo de encima en un grito ensordecedor. Sin embargo, Víctor no aflojó la mandíbula. Lentamente masticó, triturando carne y hueso con placer, saboreando los trozos y sorbiendo la cálida sangre. Cuando el conductor, gritando de horror y dolor, cayó de rodillas, Víctor ya había clavado los dientes y las garras de su mano izquierda en su garganta, saciándose ávidamente. «¡Suéltalo, monstruo!», gritó el tipo delgado, balanceando un hacha sacada del maletero, y descargó la hoja en la espalda abierta del oponente. Las salpicaduras de la sangre de Víctor se dispersaron en un abanico, y parte de ellas golpeó al atacante. Su piel instantáneamente comenzó a hervir y se llenó de burbujas repulsivas que estallaban a la vista. El tipo flaco dejó caer su arma y gritó agudamente, tratando de arrancar con las uñas las repugnantes protuberancias. Pero ya no le servía de nada, al igual que a su amigo, del cual la vida fluía rápidamente. El conductor jadeaba, con los ojos en blanco, mientras Víctor saboreaba con deleite los trozos de piel, las jugosas fibras musculares y bebía ansiosamente la sangre. La cena de hoy resultó ser buena, mucho mejor que las anteriores. Apenas terminada su macabra cena, Víctor se limpió la boca, pasó la lengua por sus afilados dientes torcidos y, al observar la carnicería ensangrentada que había causado, se encaminó de regreso a la carretera a pie. A sus espaldas, los cuerpos comenzaban lentamente a moverse y a ponerse de pie, mientras la implacable lluvia los lavaba de sangre. Una vez que saliera el sol, no quedaría rastro de los vampiros, ya que no tenían tumba donde refugiarse durante el día, a diferencia de Víctor.
logró llegar a su cruce, que se extendía en el borde del bosque justo cuando comenzaba a amanecer y el cielo se despejaba ligeramente. Aquí, los caminos secundarios se bifurcaban en diversas direcciones como anchos brazos, rodeados de prados verdes florecientes, y no muy lejos se alzaba una hilera de altos pinos. Un hermoso lugar para una tumba. Probablemente eso fue lo que llevó a Pamela a elegirlo para su esposo. En esos días, cuando tenían un automóvil y algo de dinero, cuando Pamela no era una adicta y no planeaba matar a su esposo por una pensión miserable. Aunque Víctor sospechaba que Julio, el amante que rondaba a Pamela, era quien llevaba su cuerpo tan lejos para enterrarlo, quería que Pamela creyera que ella misma había decidido dónde estaría su último refugio antes de recoger todo el dinero y entregárselo obedientemente a Lena, la prostituta, a cambio de un puñado de éxtasis. Aunque dudaba de que alguno de ellos supiera que la tierra maldita del cruce jugaría tan malévolo chiste y le devolvería a Víctor a esta pálida imitación de vida. Arrastrándose hacia su tumba excavada, empezó a arrojarse puñados de fango húmedo con las garras de su única mano hasta que todo su cuerpo quedó cubierto. Aquí estaría a salvo. Aquí podría descansar hasta que llegara la noche. Y tan pronto como el sol se escondiera detrás del horizonte, Víctor emergería de nuevo y se dirigiría hacia su amada esposa destructora. Y como tantas noches antes, intentaría llevársela consigo para acostarla junto a él, en una tumba poco profunda e innominada, llena de lombrices de tierra y tierra suelta. ¿Dónde pertenecía? Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.